Pasamos a Caterina. Buenos días, Caterina. Caterina Coll Lozano es ingeniero químico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica. Ha realizado un máster en medio ambiente en el Departamento de Ingeniería Química y Nuclear de la Universidad Politécnica. Además, tiene un máster de un MBA por Business and Marketing School del SIC y un certificado de Project Management Professional, Project Management Institute. Ha realizado estancias en el extranjero, en Irlanda, en el Institute of Technology of Sligo y en la unidad de biomasa de la División de Energías Renovables del Departamento de Energía del CIEMAT. Ella tiene una gran experiencia profesional de más de 20 años en ingeniería de procesos y medio ambiente que ha desarrollado en el CEAM, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, que conoceremos a través de Cristina más tarde, como responsable de laboratorio y proyectos ambientales, y en IMECAL como responsable de la planta piloto de bioetanol de segunda generación, Perseo, y era responsable de I+D+I. Actualmente dirige la empresa Perseo Biotechnology, que nos va a presentar, focalizada en el escalado e implementación de bioprocesos industriales, que está de enhorabuena porque recientemente ha recibido el premio BioVal 2021. Enhorabuena, Caterina. Gracias. Ha coordinado una gran cantidad de proyectos nacionales e internacionales y participa en distintos proyectos industriales y siempre está dispuesta a participar en ponencias y ha realizado múltiples publicaciones. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Caterina, y cuando quieras puedes comenzar. Pues muchas gracias, María Jesús. En primer lugar, gracias por invitarme a mí y para poder compartir con todos vosotros lo que hacemos desde Perseo Biotechnology y daros la enhorabuena por la magnífica iniciativa que estáis llevando a cabo con lo que es Sinofuturo, en el cual creo que es un estupendo caldo de cultivo pues, para juntar a lo que es el futuro, que son los alumnos, la universidad y las empresas con gran potencial de I+D biotecnológico y un poco mostrar un poco lo que se está haciendo. Y un poco bajar un poco a la realidad, pues al final todo lo que se estudia y ver un poco la aplicación práctica de al final de tantos años de esfuerzo, ¿no? De estudio y de la formación continua. Bueno, primero deciros que Perseo Biotechnology es una empresa que tiene un año, que está creada como una spin-off del departamento de I+D de la empresa IMECAL. El año pasado y en el accionariado ahora mismo está IMECAL y Repsol, con el objetivo de impulsar estas tecnologías que nacen de la I+D y de mucho esfuerzo y desarrollo tecnológico a lo que es la realidad, ¿vale? A que empecemos a ver ese tipo de tecnologías y que las integremos en nuestro día a día. Entonces, voy un poco, mi idea es dar un poco unas pinceladas y centrar lo que es las energías renovables en una de los pilares, que es la biomasa, que es un poco como la gran olvidada, y ver a partir de la biomasa, con el concepto de economía circular, hacia dónde podemos ir y qué hemos hecho en nuestra empresa. Entonces, empiezo. A ver si puedo pasar bien las slides, que me está dando problemas. Ahora, ¿lo veis bien? ¿Qué pasa de una slide a otra? Vale. En primer lugar, quería introducir el concepto de biorefinería, que entiendo que la mayor parte de la gente que está aquí la puede conocer, pero creo que es muy importante definirla para la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con este tipo de concepto. Pues una biorefinería es un concepto como las refinerías que conocemos actualmente, que están basadas en los combustibles fósiles, pues de las cuales podemos sacar distintas fracciones de las refinerías de hoy en día. Se sacan muchísimos derivados del petróleo, pues gasolinas, químicos,
plásticos, etcétera. O sea, las biorefinerías, el concepto que comulgan es de la biomasa poder extraer o sea, todos esos compuestos que al final nos dan servicio en el día a día, tanto gasolinas como plásticos como otras sustancias químicas que podemos incorporar sustituyendo a lo que son las materias fósiles, pero en este caso que sean bio y que además sean renovables, ¿vale? Entonces, hay muchísimas plataformas de este tipo de biorefinerías y hay muchísimos retos tecnológicos que ahora mismo están avanzando un montón y ya están siendo una realidad. Incluso las petroquímicas están ya mirando de un concepto de refinería basada en el petróleo a una biorefinería en la cual extraen sustancias a partir de la biomasa. Y el reto es utilizar esa extracción de la biomasa para poder sacar cuantas más moléculas químicas o cuanto más productos mejor, con el objetivo de valorizar globalmente toda esa biomasa, además siendo una energía totalmente renovable. Intenta el cambio de... Vale. Aquí podemos ver de distintas materias primas, o sea, que podemos utilizar para meter una biorefinería, pues son cultivos, o sea, distintos cultivos que existen, que serían las biorefinerías de primera generación, y luego ahora hay una corriente de lo que son biorefinerías de segunda generación, que es aprovechar todos los tipos de residuos que existen para extraerles valor y volverlos a meter en la cadena de valor. Pues pueden ser los residuos agrícolas, residuos forestales, biomasas ganaderas, industriales, incluso los RSU, que es en lo que se centra Persio Biotechnology. Hay distintos tipos de transformar esa materia prima, no vamos a entrar ahí porque, o sea, esto da para un día para contaros, pero bueno, podemos sacar de las grasas, de las proteínas, de los azúcares, podemos pasar a biogás, podemos utilizar gas de síntesis para extraer de esa biomasa distintas moléculas que sintetizaremos a lo que nosotros queramos llegar. Y pueden o sea, intervenir en distintos procesos, tanto físicos, termoquímicos, biotecnológicos, y al final lo que vamos a tener son dos vertientes de productos. La bioenergía, que es muy importante incluso para sostener la propia biorefinería y puede ser en forma de caloelectricidad o de biocombustibles, y también bioproductos, que son bioproductos químicos, alimentarios, etcétera. ¿Vale? Aquí vemos un esquema muy básico, bueno, muy complejo, pero al final muy resumido, de cómo a través de esa materia prima, de distintas plataformas que pueden haber, ¿vale? Pues o sea, es extracción de azúcares, extracción de grasas, podemos pasar a gas de síntesis o a biogás, podemos obtener o sea, distintos productos con distintos carbonos, desde metanol hasta compuestos aromáticos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un mundo y es muy complejo y mi idea es aterrizaros un poco lo que hacemos en Perseo, ¿vale? Que nos centramos en la valorización de los residuos, principalmente los residuos sólidos urbanos que producimos cada uno de nosotros para obtener este tipo de productos. Nosotros nos centramos en lo que es la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos porque es un problema que tenemos tanto a nivel de país como a nivel mundial. Actualmente estamos produciendo 1,3 billones de toneladas de residuos y la tendencia es que esto vaya aumentando porque cada vez consumimos más, somos más y consumimos más, y además consumimos más de forma menos sostenible. O sea, se duplicará esta cantidad en el 2025, con lo cual es una biomasa disponible y además es un problema que tenemos porque en Europa en el 2016 se generaron 250 millones de toneladas, de las cuales solo pudimos reciclar el 30%, el 24% fueron a vertederos, se incineraron el 27% y luego se valorizaron de una manera la fracción orgánica solo el 16% de la fracción. Es decir, que en torno a los 100 millones de toneladas de bioresiduos, cuando hablamos de bioresiduos hablamos de la fracción orgánica de esos residuos, porque esos residuos están compuestos de muchas cosas, de plásticos, metales,
piedras, o sea, de la fracción orgánica, que es aproximadamente el 50%, solo un tercio de esa materia orgánica en Europa digamos, reciclada o recuperada, con lo cual ahí tenemos un problema ambiental y tenemos que ser capaces de darle una solución y además una solución sostenible a esa gran cantidad de residuos que estamos generando. ¿Cuál es la visión de Perseo? De Perseo Biotechnology, pues pasar de un modelo que actualmente está basado en llevar esa basura a un vertedero, compostarla o sea, hacer una digestión anaerobia para tener bioenergía, pasar de ese modelo a un modelo basado en una biorefinería urbana, en el cual podemos extraer de cada una de las fracciones que componen esa basura distintos bioproductos que además dan un valor añadido. Ahora mismo la gestión de residuos cuesta dinero, nos cuesta dinero, y el objetivo es poder hacer esa gestión sostenible y además autoabastecernos de tanto energía como de bioproductos a partir de esos residuos. ¿Qué hacemos en Perseo Biotechnology? Pues el objetivo de Perseo Biotechnology es desarrollar y diseñar procesos de valoración de residuos por vías biotecnológicas. Y somos capaces de trabajar desde la escala de laboratorio, tenemos laboratorios, y, por supuesto, trabajamos con la comunidad científica y con otras empresas. O sea, esto es súper importante, la colaboración tecnológica. Hasta la implementación industrial. Somos capaces de hacer la ingeniería de proceso y de hacer llaves en mano de esa tecnología. Para eso tenemos, como he dicho, laboratorios propios, tenemos una planta semi-industrial la cual somos capaces de trabajar con hasta 25 toneladas al día de residuos. El objetivo de este escalado es, cuando trabajamos en laboratorio, trabajamos con muy pequeñas cantidades, pero luego tenemos que ser capaces de procesarlas en grandes cantidades para llegar a un proceso industrial. El objetivo de esta planta semi-industrial es hacer una I+D también en la ingeniería de procesos. Por nuestra experiencia, desde que pasamos de un buen resultado de laboratorio a un buen resultado en la planta industrial, pues pasan incluso años. Con lo cual, este paso es fundamental para si queremos al final exportar estas tecnologías al mercado y que se empiecen a aplicar. Luego también tenemos gran experiencia en la ingeniería de procesos porque venimos de una empresa de ingeniería metalmecánica y esto lo ha dicho María Jesús y es muy clave. Trabajamos mucho en equipo multidisciplinar, o sea, tenemos en el equipo distintas visiones y trabajamos mucho en equipo porque creemos que esta es la clave para ir avanzando. O sea, oír todas las opiniones, hasta la más tonta, porque a lo mejor puede ser la más inteligente. Y trabajamos mucho en equipo y la verdad es que, o sea, tanto internamente como con socios claves para poder avanzar y la verdad es que es un trabajo muy enriquecedor. Y también tenemos pues muchísima experiencia en el escalado de procesos a través de residuos. ¿Cómo trabajamos? O sea, ¿qué hacemos? Nosotros trabajamos estas materias primas tan bonitas que vemos aquí, que son por la fracción orgánica de los residuos, tanto separada en origen como sin separar en origen. Podemos trabajar también con residuos agroindustriales, con lo que es el canal Oreca de hoteles, restaurantes y comercios, con fracciones celulósicas de papel y cartón, incluso pañales, etcétera. Y lo que hacemos es esa fracción de celulosa la convertimos en bioetanol, bioproductos y bioenergía. Tenemos patentado un proceso de obtención de bioetanol que es el que está más avanzado y bueno, ahora luego os daré unas pinceladas de algunos proyectos que trabajamos y estamos ya trabajando en las primeras implantaciones industriales con esta tecnología. Vale. Aquí esto es lo que os he comentado. Somos capaces de trabajar en los laboratorios de planta, o sea, y también colaboramos también con laboratorios externos para hacer los preescalados hasta 50 litros, en fermentadores de 50 litros, que luego ya los escalamos a lo que es la planta semi-industrial. Y trabajamos pues en todo tipo en todas las etapas de desarrollo, desde el pretratamiento, fermentaciones, hidrólisis, valorización de los azúcares, o sea, lo que es la purificación del proceso, etc.
Este sería nuestro proceso patentado Perseo bioetanol, en el cual al final obtenemos un alcohol, el bioetanol, que puede ser utilizado como un biocombustible o también puede ser utilizado como un producto químico, un chemical building block, como molécula de síntesis de otros productos, o incluso usar directamente pues, en perfumería, o sea, pues, geles hidroalcohólicos, etcétera. Y luego tenemos un residuo, que es una amilasa sólida, que sigue teniendo pues, parte de la materia prima que no hemos utilizado. Nosotros lo que hacemos es fermentar los carbohidratos, las grasas y proteínas siguen en esa amilasa sólida, con lo cual se puede seguir valorizando o teniendo otros bioproductos o obteniendo bioenergía. Esto depende de cuando estudiamos un proyecto, lo que quiera nuestro cliente final. O sea, si quiere obtener bioenergía para que el proceso sea sostenible, pues vamos a obtener bioenergía a través de gestiones aerobias o otros tipos de waste to energy. Y o si quiere bioproductos, podemos obtener también bioenergía o bioproductos. Bueno, esto es lo que os he comentado. O sea, el bioetanol ahora mismo tiene un mercado global, como producto combustible fósil, porque además es como combustible green, porque además es uno de los biocombustibles más utilizados a nivel mundial. Y además, al obtenerse de una biomasa residual, es lo que se conoce como un bioetanol avanzado, con lo cual es un bioetanol totalmente sostenible. Y además, como componente químico esencial, como Chemical Building Block, o sea, es uno de los top 10, ¿vale? Chemical Building Blocks de la industria. Y a partir de aquí podemos obtener todas estas moléculas que podemos ver aquí y podemos hacer bioplásticos, disolventes, poliuretanos, etc. ¿Vale? O sea, ¿qué propuesta de valor tiene pues un proceso como nuestro, una biorefinería aplicada a los residuos sólidos urbanos? Que si lo introduces, o sea, el concepto de biorefinería es introducir bioprocesos o procesos sostenibles dentro de lo que es la gestión de residuos, con lo cual al final, ¿qué obtenemos? Un proceso que estabiliza la fracción de residuos que va a los procesos que están aguas abajo, con lo cual al final eliminamos determinados inertes que están dando problemas a lo que son los productos de abajo. Por ejemplo, compostaje, digestión anaerobia, etc. Luego, aumentamos el beneficio económico de lo que es la gestión de residuos, porque estamos obteniendo un producto de alto valor añadido en comparación con lo que se está obteniendo ahora mismo. O sea, somos capaces de compatibilizar los tratamientos que ahora mismo se están haciendo con los nuevos tratamientos y luego también estamos reduciendo la huella de carbono del proceso de gestión de residuos y también del producto final que sería el bioetanol. Y ahora me gustaría compartiros la parte de I+D de la empresa. Nosotros estamos coordinando distintos proyectos a nivel europeo y estamos colaborando en otros, cuyo objetivo es llevar este concepto a lo que es el escalado industrial y a lo que es llegar al producto final, que esto es un poco pinceladas de lo que es el presente, ¿vale? O sea, porque en muchos de estos resultados que hemos obtenido en nuestros proyectos, que son proyectos de demostración, ya los estamos aplicando en nuestra tecnología y luego el futuro, ¿no? Que es a partir de esa operación pues, poder obtener otros distintos bioproductos. Este es un proyecto que ya se acabó hace poco, ¿vale? Y era una colaboración internacional entre España y Inglaterra y Reino Unido, en el cual lo que queríamos demostrar, ¿vale? Era, espera que me voy a la siguiente slide, lo que queríamos demostrar era que podíamos acoplar a nivel de escala piloto, de escala semi-industrial, mejor dicho, lo que es la producción del bioetanol con el proceso de gestión anaerobia. Entonces, lo que hicimos fue estudiar los distintos tratamientos de materia prima que existen a nivel europeo y luego acoplar a nivel a nivel de demostración estos dos tipos de tecnologías y además del digestato que eso tenía con la digestión anaerobia
producir un biofertilizante. Es decir, que este proyecto ha dado muy buenos resultados y ahora mismo estamos implantando este modelo de gestión de residuos para proyectos que estamos ya lanzando a nivel industrial. ¿Vale? Este es un proyecto pionero, este es del que me siento especialmente orgullosa porque además es un proyecto de 15 millones de euros, es el primer proyecto de biorefinería a partir de residuos que dieron en Europa, lo diera BBI y se lo dio una pyme española, que en este momento era MCAR. Y la verdad es que estamos muy contentos con este proyecto, acaba el año que viene y el objetivo de este proyecto es tratar 10 toneladas de basura a través de 3 plataformas, que ahora las comentaré, al día, para obtener pues distintos bioproductos. Bioetanol, ácidos grasos volátiles, biogás, PHA, que es un bioplástico compostable y totalmente biodegradable, y también aditivos como bioetileno y otros tipos de bioestimulantes, etc. ¿Vale? Entonces, en este proyecto, es un proyecto muy ambicioso y no están las plataformas. Tenemos 3 plataformas, que es plataforma de síntesis química, biotecnológica, en el cual obtenemos bioetanol y bioetileno. Luego tenemos acoplado una digestión anaerobia en 2 fases, en la cual obtenemos ácidos grasos volátiles y a partir de esos ácidos volátiles, PHAs, que utilizamos e incluso validamos tanto para la agricultura, para hacer plásticos de invernaderos, como para hacer plásticos para cosméticos de bio. Y luego también obtenemos pues, bioestimulantes o compost de alta calidad a través de esta plataforma del proyecto Biofil. Aquí tenemos todos los socios que están en el consorcio, es un consorcio internacional y la verdad es que es un consorcio que está funcionando muy bien y estamos teniendo muy buenos resultados. Bueno, esta es la plataforma que os decía. Perdón, aquí tenemos las rutas, ¿vale? que se obtienen a través de lo que es la fracción orgánica de los residuos. Lo que tenemos es una biorefinería que integra muchísimos procesos y encadena distintos procesos que están integrados tanto horizontalmente como verticalmente. Esta plataforma alimenta a la segunda plataforma, que es la digestión anaerobia, y la digestión anaerobia alimenta a la tercera, que es una plataforma de biogás. Esta biorefinería está instalada en distintos módulos aquí en España. Una es en la Alcudia, en nuestras instalaciones, y la otra parte está en Zaragoza, en las instalaciones de Urbaser de I+D, de Alfonso Maillo, y lo que hacemos es integrar toda esta cadena de valor y estos flujos para al final extraer el máximo valor de los residuos. Bueno, aquí tenemos los distintos módulos, voy a pasar rápidamente porque si no me como el tiempo, ¿vale? Cualquier pregunta, ¿vale? La podéis hacer. Y luego aquí tenemos otro proyecto, PERCAL, que es un proyecto muy basado en, es de un TRL, un de I+D más bajo, ¿vale? Aquí también tenemos un consorcio también internacional y el objetivo de este proyecto, espera, que voy a ir aquí, que se ve más fácilmente. El concepto de este proyecto es extraer el máximo valor de las distintas fracciones lipídicas, proteicas y los carbohidratos de la fracción orgánica para obtener otros bioproductos. En este caso, de la plataforma de azúcares obtenemos ácido succínico, ácido láctico y bioetanol, que sintetizamos a productos finales como son disolventes para productos de limpieza, adhesivos para papel y cartón y también poliores para la industria del poliuretano. En el proyecto se ha demostrado, porque este proyecto ya ha acabado, se ha demostrado toda la cadena de valor y como podemos ver aquí, ¿vale? Perdón. Aquí tenemos grandes empresas finalistas que serían Covestro y Hyatt, en las cuales testearon esos bioproductos que se obtenían en el proyecto en sus productos finales que lanzaban al mercado a nivel piloto. Y luego, a partir de lo que es los productos de la fermentación, donde están aún presentes los lípidos y proteínas, se extrajeron y se hicieron biosurfactantes, que también fueron probados en los productos de limpieza, en este caso de la industria Hyatt, para comparar con los productos que actualmente se estaban
utilizando. En este caso, o sea, hubo productos que dieron muy buenos resultados, otros que no tanto, pero bueno, o sea, es como he comentado, un proyecto más básico, con lo cual hay un margen de mejora, pero la verdad es que sí que vimos que sí que se podía, a partir de algo tan sucio como lo que es la basura, obtener muchos productos que se podían utilizar y aplicar en los productos pues, que utilizamos en el día a día. Luego, este proyecto es un proyecto multiplataforma también basado en el concepto de biorefinería, o sea, en el que también estamos participando y como podemos ver aquí, hay 7 plantas piloto en distintos países de la Unión Europea en los cuales utilizamos distintas materias primas, ¿vale? Para obtener bioproductos. O sea, pues tenemos una plataforma que es de Food and Feed, otra a través del Coffee Oil, otra de proteínas de insectos, esta es a través de bioplásticos, biodisolventes y aquí nosotros lo que hacemos es también obtener bioetanol y a partir del bioetanol obtenemos biodisolventes, o sea, en este caso etilactato. ¿Vale? Aquí también hay otra planta en Grecia que hace biochar. Entonces, el objetivo de este proyecto es, a través de distintas fracciones residuales, obtener bioproductos. En este caso, nosotros lo que o sea, como os he comentado, nosotros lo que hacemos es, hemos adaptado nuestra planta para poder trabajar con otras, digamos, materias primas, porque en este proyecto nosotros hemos trabajado con unas estupendas materias primas, como podéis ver aquí en la foto, que son las toallitas que nos producen tantos problemas y atascos en la red de saneamiento de entrada a la depuradora. Hemos trabajado con esta fracción, luego con papel y cartón, pero lo que se llama papelote, que es papel y cartón que viene de las plantas de residuos, que está sucio y no se puede valorizar, con lo cual o sea, iría a vertedero, o sea, lo que es el gestor de residuos lo separa y nos lo envía a nuestra planta para poder valorizarlo, y luego también con lo que son el textil sanitario, que serían pues, los pañales, etcétera, ¿vale? Para poder, a través de su celulosa, obtener bioetanol y a través de este bioetanol el etilactato. Y luego, o sea, también tenemos otro proyecto que es el CAD Converse, que el objetivo es una de las corrientes que tenemos también nosotros en nuestro proceso, que es el CO2, ¿vale? Es un CO2 biogénico, pues darle valor, o sea, capturarlo y darle un valor sintetizándolo a otras moléculas químicas. Entonces, en este caso, aquí vemos un poco la plataforma, estamos dos procesos a nivel europeo, uno de Avanto y otro nuestro, que lo que hacemos es capturar esta corriente de CO2 y a través de distintos procesos de captura y procesos catalíticos se obtienen pues, ácido glicólico, láctico, o sea, biometanol, etcétera, para al final utilizar en la misma biorefinería para extracción y síntesis de otros productos químicos. Y yo creo que todo esto yo no sé cómo voy de tiempo, si me he pasado, si voy bien. Más bien, Caterina, tienes 2 o 3 minutos si quieres concluir. Vale, no, un poco lo que quería transmitir, ¿vale? Es que, o sea, que hay muchísimas empresas con una fuerte base de I+D y biotecnológica que al final lo que queremos es desarrollar proyectos disruptivos e innovadores que, sobre todo, se transmitan a lo que es los procesos industriales. No nos queremos quedar en el desarrollo de I+D, sino que queremos llevar estos procesos que estamos desarrollando al mercado, porque al final es como se rentabiliza la I+D y nosotros estamos teniendo la oportunidad de hacerlo porque tanto IMECAL creyó en este tipo de proyectos como ahora mismo Repsol está apoyando este tipo de cambios, ¿vale? hacia lo que es una biorefinería, una refinería más sostenible, y esperemos que pronto podamos ver este tipo de procesos ya y podemos utilizar pues, productos que obtenemos de la basura que estamos produciendo nosotros día a día, y un poco eso es todo. Bien, muchísimas gracias, Caterina. La verdad es que es muy interesante y enhorabuena por este proyecto, porque ver que tenemos estas
esta biorefinería aquí tan cerca de casa y por lo menos conocerlo. Y yo, para mí, en general, quería decir que me da un punto de esperanza y de optimismo, porque siempre cuando hablamos del medio ambiente, y lo vimos el jueves, es todo como tan catastrófico y la sensación de que no se está haciendo nada. Entonces, ver proyectos como estos que dan esperanza. O sea que muchísimas gracias por todo vuestro trabajo. Y ahora Carla va a pasar a formularte algunas de las preguntas que se han realizado en el chat. Carla. Hola, buenos días. Buenos días, Carla. Hola, buenos días a todos y a todas. Primeramente, para residuos de industria de procesado de fruta, ¿cómo se elimina el agua? Es que nuestro proceso no elimina el agua, o sea, nuestro proceso añade agua, con lo cual los residuos de fruta y verdura que tienen gran cantidad de agua nos vienen genial. O sea, nosotros trabajamos en dilución, no trabajamos con el residuo seco. Vale, la siguiente sería, solo el 30% de los caquis que se cultivan llegan al mercado. ¿Sería rentable procesar el resto de la fruta para obtener bioetanol? Sí, nosotros conocemos la problemática porque es que además nosotros estamos en la Alcudia, que es como, la zona de la Alcudia de Carlet es como, como la zona más productora de caquis. Entonces sí que hemos trabajado, y hemos visto esa problemática porque las cooperativas de allí nos lo han transmitido. Entonces, sí que sería rentable. Lo que pasa es que al final necesitamos procesos, digamos, que sean que tengan una continuidad. Entonces, meter unas empresas que sea, necesitamos una, digamos, no estacionalidad, con lo cual lo suyo, nosotros que estudiamos el que aquí más otro tipo de cultivos que aquí en la Comunidad Valenciana se dan para hacer como una planta en la cual tengamos una alimentación continua, o incluir ese residuo en una planta existente, pero no hacer solo una planta para ese keki, porque al final no sería rentable, porque a lo mejor la tendrías funcionando uno o 2 meses al año, y el objetivo de este tipo de industrias es que estén trabajando pues todo el año. Andrés Pérez nos dice, ¿se podría obtener energía directamente del etanol con celdas de combustible? A ver, esa pregunta no sabría contestarte a esa pregunta. O sea, realmente el bioetanol ya en sí mismo, se puede obtener energía directamente de él porque es un producto combustible. Entonces, lo que se hace es aplicarse directamente, ahora mismo se está aplicando directamente ya en las gasolinas, o se puede aplicar en otro tipo de productos para obtener directamente energía. Vale, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el rendimiento aproximado de obtención de bioetanol por tonelada de residuo tratado? Pues a ver, depende mucho del residuo, pero ahora mismo estamos obteniendo pues entre 120 y 140 litros por tonelada de materia prima seca. Pero depende mucho si, por ejemplo, es una fracción orgánica no separada en origen, que al final estamos teniendo muchísimos inertes en esa fracción, o si sí que es separada en origen, que al final no tenemos tantos inertes. En cuanto a comercialización, ¿cómo es la acogida de los building blocks obtenidos en la industria? ¿Es su precio competitivo? A ver, el precio es competitivo, y la acogida al final, el problema que nosotros estamos detectando en el mercado es que no hay una especificación para los bioproductos. Y al final tenemos que ir a las especificaciones de lo que son los productos que no son bio. Al final, la especificación que te está pidiendo la industria química es una determinada, y está en base a la composición de la molécula y a las impurezas que pueda tener. Entonces, ahora mismo la comparación que estamos teniendo es la misma, el obtener, digamos, el bioetanol que se obtiene, tiene la misma especificación que el etanol, porque al final es la misma molécula. Entonces, la especificación es la misma, y sí que se están utilizando muchos ya bios, en la industria química, y se está procediendo de esa manera. De hecho, ya hay mucho etanol que se está utilizando, etanol y otras moléculas bio que se está utilizando en la industria, y no hay ningún problema.
La següent seria, aquesta reutilització de productes biològics implica també una producció de contaminació? Ahí tenim que ser molt estrictes perquè o sea, ara mateix el que són tots aquests projectes estan o sea, ens obliguen a fer el que és l'anàlisi de cicle de vida, o sea, l'impacte ambiental, o sea, això ho tenim molt controlat. I, o sea, ja te puc confirmar que se produeix una reducció de lo que és la huella del carbono, o sea, una disminució de l'impacte ambiental, o sigui, perquè si no, és que no tindria sentit aquest tipus de projectes, o sigui, perquè això és algo que es controla moltíssim perquè a més estem parlant de biotecnologies, o sigui, i tecnologies bio i tecnologies green. Entonces, nosaltres, per exemple, per a assegurar que nosaltres estem obtenint un bioetanol avançat, o sigui, hi ha una legislació que és la legislació d'energies renovables que la tens que complir i ahí els paràmetres, o sigui, i ahí t'està dient que tens que tenir una reducció del 75% respecte a altres de lo que és la huella de carbono respecte a altres bioproductes, o sigui, vull dir que no vull dir que és algo, o sigui, que està molt legislat i està molt comprovat. O sigui, jo te parlo del nostre procés, jo no sé dels altres processos, ¿vale? Però sí que és de veres que està tot molt legislat, o sigui, no és algo que digues, no, jo soc bio, no, tu eres bio perquè complís això, tens este informe que t'està dient que eres, o sigui, que no és algo que ho diga jo ja està, sinó que... Val, seguint més o menys aquest tema, penseu augmentar els productes reutilitzables més enllà de les tovalletes? Sí, nosaltres estem contínuament mirant matèries primes que puguen ser introduïdes al nostre procés. No puc compartir-ho perquè és un tema confidencial, val? Però sí que nosaltres contínuament estem provant matèries primes que puguen ser introduïdes en el nostre procés i valoritzables. Clar, al final és anar actualitzant-se també. Clar. La següent seria, s'ha estimat quina proporció del combustible que utilitzem avui en dia podria ser substituït per bioetanol? Sí, a veure, podria ser al final gran part, sí que se podria estimar, o sigui, sí que s'ha estimat, ¿vale? El que podria ser, diguem, utilitzar. El tema és que no podem destinar tota la biomassa que n'hi ha, o sigui, per a fer perquè la veritat és que se consumeix una barbaritat de biocombustible. Entonces, ahí al final tenim que anar a un mix. O sigui, un mix entre totes les tecnologies que n'hi ha, o sigui, que produeixen distints tipus de biocombustibles per a poder fer un canvi bio. O sigui, perquè vull dir, se parla molt, per exemple, del cotxe elèctric, d'altres tipus de biocombustibles i al final crec que va ser un mix perquè no podem tots substituir-ho per una energia o per altra. Al final hi ha que abocar per distintes biotecnologies o tecnologies renovables que al final canvien el paradigma de lo que és el residu fòssil. Molt bé, i ara una pregunta més encarada cap a l'empresa. Quina seria la formació necessària per a poder introduir-se i per a poder formar part d'algun dels vostres projectes? Pues a veure, nosaltres, com t'he dit, som multidisciplinars, tenim enginyers, tenim químics, tenim biòlegs en el nostre equip. Sí que és de veres que nosaltres al final tenim biotecnologies, ¿vale? I estem des lo que és la biotecnologia i la química és la base dels nostres desenvolupaments, però nosaltres passem des de lo que és la fase de laboratori, ¿vale? En la qual és diguem, més I més D, hasta la fase de fer plantes. I ahí seria ja una base més enginyeria, pues enginyeria mecànica, química, electrònica, vull dir, jo crec que una part molt, diguem, jo crec que n'hi ha des de la part més bàsica de desenvolupament d'I+D fins allà la part en la que s'aterrissa en un projecte industrial. Jo crec que n'hi ha molta oferta, vaja.
Bé, moltíssimes gràcies, Caterina. Estem ja arribant al final del nostre temps. Gràcies, Carla, per replegar les preguntes del xat. Enhorabona, com dic una altra volta, per tots aquests projectes en els que participeu. Molta sort en aquells que esteu començant. Jo només voldria que digueres un apunt després del que ens va comentar també Andreu sobre... A mi m'ha donat la sensació quan estaves explicant que s'estan fent moltes coses i que hi ha molts projectes, però com veus, i molt ràpid perquè se'ns acaba el temps, aquesta qüestió de realment hi ha un suport a fer coses per a millorar la situació des del punt de vista de l'administració i dels nostres dirigents, o des de dins com es veu la cosa? Gràcies. A veure, jo crec que, o sea, jo crec que sí que n'hi ha ganes de canviar les coses. Lo que passa és que la por al risc és molt elevada. Entonces, jo crec que també és de veres que és normal que tots tenim por a equivocar-se i la classe política, pues, efectivament, també te pora al canvi, no? Però sí que és de veres que també hi ha una legislació europea que està promulgant aquests canvis i se tenen que fer. Entonces, ahí yo creo que sí que están muy receptivos porque veuen que tenen que canviar i jo crec que sí que estan... O sea, fa uns anys sí que no era tan clar, però ara mateix jo crec que el que és l'economia circular està calant i jo crec que ara mateix estan molt dispostos a fer aquests canvis. Ara, clar, tenen que estar molt segurs de lo que van a ficar vaig a funcionar. I és un poc l'aport del canvi, l'aport del canvi a nous processos que, a més, vull dir que aquests processos són processos que tenen una inversió molt elevada i al final que no te pots si t'equivoques, pues estàs equivocant en molts diners. Entonces, bueno, ahí lo que n'hi ha que donar és seguretat des de la part de la indústria de que esto és que va a funcionar, de que se porta molts anys treballant en això, perquè nosaltres portem des del 2005 en este projecte, o sigui que portem prou anys i que al final, bueno, pues n'hi ha que fer el canvi i jo crec que ara sí que estan molt disposats a fer-lo. Doncs moltíssimes gràcies, sobretot per això, com dic, per aquesta nota d'optimisme i d'esperança i moltes gràcies una altra volta per participar i acceptar col·laborar amb nosaltres. Gràcies. Gràcies a vosaltres.